¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra reunión como lo hacemos siempre, implorando al Espíritu Santo que nos envíe su luz para que podamos comprender y hacer vida todo lo que el día de hoy vamos a comentar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que ustedes ya habían escuchado antes, un tema de hecho del cual se habla mucho, aunque pocas veces tenemos una idea clara de lo que es el nuevo orden mundial. Muchas personas hablan de eso, pero pocas se han atrevido a tratar de explicar lo que eso significa. Y es que en el nuevo orden mundial influyen una serie de fenómenos muy complejos de orden político, cultural y económico que vamos a tratar de entender para saber primero qué es, segundo cómo nos afecta y en tercer lugar cómo nosotros como católicos, como comunidad, nos podemos defender o podemos influir en el nuevo orden mundial para que podamos subsistir primero como comunidad y podamos realizar la misión salvífica que Cristo nos encomendó. Entonces el objetivo de esta reunión es compartir una serie de reflexiones para tratar de arribar a una explicación totalizadora acerca de lo que es el nuevo orden mundial, cómo nos afecta y lo que debemos hacer como católicos para enfrentar sus desafíos. Quiero poner énfasis en esta idea, explicación totalizadora. Hasta ahora ha habido muchas personas que se han puesto a hablar del nuevo orden mundial y nos han dado explicaciones parciales, económicas, sociales, políticas, religiosas, acerca de lo que es el nuevo orden. Nosotros vamos a tratar de unir todas las piezas del rompecabezas para tratar de tener una idea lo más clara y completa posible acerca de lo que es el nuevo orden mundial. Quiero empezar esta exposición citando un versículo del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Esta cita bíblica, hermanos, nos explica el trasfondo del nuevo orden mundial. ¿Quién es el que está detrás del nuevo orden mundial? Nosotros a lo largo de esta sesión vamos a tratar de ir comprendiendo poco a poco qué significa, qué representa, qué cosas implica el nuevo orden mundial, pero quiero que tengamos en mente una cosa. Detrás del nuevo orden mundial, ¿sí? Detrás de las fuerzas que están configurando un nuevo mundo, ¿quién está? Es Satanás, ¿sí? Y se los voy a demostrar. Primero vamos a ver qué es lo nuevo de los nuevos tiempos. Todos nosotros, los que tenemos ya una cierta edad, unos 40, 50 o 60 años, podemos fácilmente comparar el mundo de hoy con el mundo que nos tocó vivir en nuestra infancia, por ejemplo. Y vamos a ver que hay una serie de elementos que antes no había y que ahora sí hay. Por ejemplo, la cultura de la muerte. Siempre hubo mujeres que en una situación de desesperación tomaran la terrible decisión de abortar. Pero nunca como ahora hubo mujeres que lo consideraran un derecho. Nunca como ahora se utilizó el aborto como un método de planificación familiar. Y eso es una diferencia en relación a los años pasados, es unos 30, 40 años. Otra diferencia también es el libertinaje y las impurezas sexuales. Siempre ha habido personas que practican impurezas sexuales. Sexo con animales, sexo con personas del mismo sexo. Siempre los ha habido. La novedad del día de hoy es que esas personas salen a la luz, ¿verdad? Y piden que sus prácticas sexuales se les considere como normales. Exigen derechos, el derecho a casarse, el derecho a adoptar hijos, y eso también es una novedad. Hace unos 30 o 40 años, por ejemplo, el hombre que engañaba a su esposa le daba vergüenza, se escondía,
trataba de que nadie se enterase. Hoy por el contrario, ¿verdad? Se toma una fotografía y publica en sus redes sociales sus aventuras con su nueva conquista. Y lo mismo sucede con todos los pecados, se practican en plena luz del día, ¿verdad? Con toda libertad y además con orgullo. Un tercer elemento es la decadencia de la práctica religiosa. Cada vez hay menos católicos practicantes y cada vez hay más católicos creyentes, católicos que no van a misa, católicos que no viven su fe, católicos que no conocen la palabra de Dios, católicos que no conocen las enseñanzas de la iglesia. ¿Sí? ¿Quién no recuerda, por ejemplo, cuando éramos niños? Yo en mi parroquia recuerdo muy bien que mi parroquia era muy grande, pero aún así, en misas de 8 de la mañana, en misas de mediodía, había tanta gente que había personas paradas. Hoy casi nos toca a una persona por banca. Es decir, cada vez menos gente va a misa, cada vez menos gente vive la fe. Otro elemento distintivo del tiempo que estamos viviendo es la confusión y el aturdimiento. Le hemos cambiado las etiquetas a los frascos, a lo malo lo llamamos bueno, a lo bueno lo llamamos malo, a los pecados los llamamos derechos, a las cosas buenas los llamamos cosas decadentes, viejas o anquilosadas, y así sucesivamente. Hay una confusión en todos los órdenes, de tal manera que cuando una persona, por ejemplo, dice que se va a casar, pues hasta como que ni la toman en serio, ¿no? Porque pues no, eso ya no se estila, ¿verdad? Ya no, o sea, lo mismo que bautizar a los hijos, pues eso ya no se estila, ya no se hace. Entonces vivimos en una época de confusión en donde las personas ya no saben qué creer, ya no saben qué hacer, ya no saben cómo vivir, ¿verdad? Ya no saben cómo comportarse. Los hijos le tienen miedo, ya no le tienen los hijos miedo a los padres, son los padres los que le tienen miedo a los hijos. Ahora, el padre de familia es un enemigo del maestro en la labor educativa, no un aliado. Entonces vivimos en una época de confusión en donde no se entiende nada y como parte de esta confusión tenemos el surgimiento de un grupo cada vez más grande de católicos que odian al Papa, de católicos que no ocultan su odio y su detestación al Papa, que hablan mal de él, que lo insultan, por supuesto que lo desobedecen, que no dudan en utilizar hacia él los peores calificativos. Y esto es una novedad, ¿eh? Siempre hubo personas que odiaran al Papa. Los masones, por ejemplo, siempre han odiado al Papa por ser el vicario de Cristo. Y los protestantes siempre han odiado al Papa porque creen que es el anticristo. La novedad es que ahora haya tantos que se dicen católicos y que al mismo tiempo odian al Papa. ¿Sí? Que lo consideran un comunista, un hombre que quiere acabar con nuestra fe, un hombre que ha traicionado a Cristo, un hombre que, pues que no vale la pena ser obedecido tampoco, porque por supuesto junto con la detestación al Papa va unida la desobediencia. Y en el trasfondo tenemos otro proceso que está en marcha hace más de 200 años, que es el proceso de globalización. Vamos por partes. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso que inició hace más de 200 años por medio del cual el mundo se ha hecho redondo. Lo que pasa en una parte del mundo afecta a otra parte del mundo. Por ejemplo, se dice que en el siglo XIX, este es un ejemplo que pone Marx en el Capital, apenas se inventa en Inglaterra el telar mecánico e inmediatamente miles de obreros hindúes son lanzados a la calle al desempleo. Por ejemplo, la economía de zonas del sureste mexicano como Yucatán fueron muy ricas a fines del siglo XIX y principios del XX por la producción de henequén, una fibra vegetal. Sin embargo, a mediados del siglo XX, la producción de fibras artificiales a partir del petróleo ocasionó el empobrecimiento de todas esas regiones. Entonces vivimos en un mundo en el que todos estamos interconectados, ¿sí? Y lo que pasa en una parte afecta a lo que sucede en otra parte del mundo.
¿sí? La globalización en sí no es ni buena ni mala. Lo que es bueno o lo que es malo es la dirección que está tomando el proceso, el mundo que está surgiendo del proceso de globalización. Por ejemplo, ¿verdad? Hoy hay una disponibilidad de capitales para financiar proyectos de desarrollo en los países pobres. Eso es bueno, teóricamente debería de serlo. Sin embargo, cuando estos países pobres se ven obligados a instrumentar una serie de políticas, como por ejemplo el aborto, el matrimonio homosexual, como un prerequisito para obtener estos créditos, pues entonces ya se vuelve malo. La globalización es un proceso en marcha. Imagínate que vamos en un vehículo, ¿sí? Si tú quieres saber hacia dónde nos dirigimos, decía Fray Nelson Medina, lo que tienes que hacer es unir los puntos y así sabrás hacia dónde estamos caminando. ¿Qué es el nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial, que aquí luego abreviamos como NOM, no es otra cosa que la reunión de los grandes grupos de poder mundiales, económicos y políticos, para decidir qué van a hacer con nosotros, hacia dónde van a guiar al mundo, qué tipo de sociedad va a surgir a partir de ahora en este mundo globalizado. El objetivo de estos intereses es modelar y uniformar al mundo conforme a sus intereses económicos y de dominio universal. Así es. En este momento que tú y yo estamos hablando, en otra parte del mundo, dos entidades poderosas, un gobierno, una empresa multinacional, ¿verdad? Un grupo de presión, se están reuniendo para decidir qué van a hacer con nosotros, cómo va a ser ese mundo, ¿verdad? En el que vamos a vivir a partir de ahora. Ya tomaron sus decisiones, ya lo están instrumentando y si quieres saber qué es lo que han estado instrumentando, pues vamos a verlo punto por punto. Como les decía, según Fray Nelson Medina, lo que tienes que hacer es unir los puntos para saber a dónde vamos. Es como cuando vas en un vehículo, no sabes quién maneja, no sabes hacia dónde va, pero si te asomas a la ventana y ves que la ciudad está quedando atrás, si ves que estás entrando en un bosque, pues ya te das cuenta más o menos hacia dónde te están llevando. Entonces, vamos a unir los puntos, todo esto de lo que acabamos de hablar, para ver más o menos hacia dónde vamos. El nuevo orden mundial está pariendo, está creando un mundo sin Dios. Un mundo en el que Dios no está presente, no cuenta, no actúa y no interviene. Un mundo en el que el Cristo que se predica, el Cristo del que se habla, no es Cristo. Un mundo sin normas morales, sin normas universales, sin normas sagradas, sin mandamientos. Esto implica desechar gran parte de la moral católica, particularmente en temas fundamentales como la familia, la sexualidad, el matrimonio, la vida y lo que pasa después de esta vida, la vida eterna. En este nuevo mundo, sin Dios, como no hay quien diga lo que es bueno y lo que es malo, todos los pecados se aceptan como algo normal, como algo propio de la persona que solo tiene valor para su fuero interno. El mundo que está surgiendo también es un mundo sin verdades absolutas, un mundo en el que solo existen verdades relativas y solo existen dos grandes maestros, dos dioses que te van a decir lo que es bueno y lo que es malo. Uno es el Estado, el gobierno, y el otro es el mercado. Son los únicos generadores de verdades absolutas y de leyes morales. El mundo que están haciendo también es un mundo sin iglesia. No me malinterpreten. Cuando digo sin iglesia y cuando digo sin Dios, no quiero decir que Dios o que la iglesia van a ser absolutamente desterrados de la vida. No. Quiero decir que simplemente van a existir pero no van a contar. En el caso de la Iglesia, por ejemplo, lo que se quiere es que la Iglesia Católica se convierta en una gigantesca organización no gubernamental,
un partido o un club social como cualquier otro. Que la iglesia se dedique a servir las mesas, a ayudar a los pobres, a curar a los enfermos, pero que se olvide de la salvación de las almas, que no insista más en el tema de la salvación. ¿Va a haber iglesia? Sí, pero no va a contar. ¿Va a haber Dios? Sí, pero no el que tú conoces como Cristo, sino otro que hay cosas que dice y cosas que no dice. También el mundo que se está formando es un mundo de hombres y mujeres solitarios, que no viven en familias, que no viven en comunidades. Un mundo en el que el hombre va a estar solo frente al Estado y frente al mercado. Un mundo de personas egoístas que piensan y viven primero para sí. Un mundo de personas drogadas o anestesiadas, que no protestan, que no dicen nada, que no se oponen. Un mundo, por lo tanto, de personas que al no estar conectadas, al no estar vinculadas como comunidad, ¿verdad? Y al estar drogadas, pues tampoco pueden oponer resistencia al nuevo orden mundial. Un mundo de personas que simplemente se dejan llevar. Están solos pero acompañados, con mucha gente pero solitarios. ¿Quiénes son los sujetos del nuevo orden mundial? ¿Quiénes son los que dirigen el proceso? ¿Quiénes son los que nos están llevando a este mundo sin Dios, sin iglesia, sin salvación, sin esperanza, sin Cristo, sin moral, sin comunidad? Ah, en la construcción del nuevo orden mundial participan diversos agentes. Podemos citar a los gobiernos de los principales países desarrollados, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, todos estos países que son los que ejercen un papel hegemónico en la economía y la política mundiales. Podemos también mencionar a los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas o el Banco Mundial, ¿verdad? Podemos mencionar también a las organizaciones o a las empresas transnacionales, ¿verdad? Como Procter and Gamble, como Philips, como Siemens, como Kellogg's, como Disney, es decir, empresas que tienen cada una de ellas cientos de miles de trabajadores. También participan los partidos políticos, ¿verdad? Y es fácil ver a estos agentes. Hay otros que no son como los gobiernos o como las empresas transnacionales, sino que trabajan en lo oscurito, que no se ven o que solo se dejan ver de vez en cuando. Entre estos podemos mencionar a la masonería, al lobby lésbico gay y al feminismo radical. Entonces vamos por partes. En la actualidad, todos los partidos políticos son dominados por los masones. No hay manera de que tú votes por un candidato a un partido católico. Ya no existen prácticamente en ninguna parte del mundo. En mi caso particular, por ejemplo, cuando yo comencé a estudiar la palabra de Dios, se nos decía, mira, es muy sencillo. Los no católicos votan por quien quieran y los católicos votamos por el PAN. Partido de la derecha, partido católico, partido a favor de la vida, partido a favor de la familia, y estaba claro. En la actualidad eso ya no está claro. Todos los partidos políticos de una o de otra manera están bajo el control de la masonería y todos, ¿verdad? Eh, basan sus planes de acción en los postulados de la ideología de género. La ideología de género, pues es la nueva religión mundial que se está fortaleciendo día con día. Pero vamos por partes. ¿Qué es la masonería? La masonería es una organización secreta que, disfrazada de organización filantrópica y de libre pensadores, lo que se propone es desmantelar toda la obra salvadora de Cristo. Eso es lo que se propone la masonería. Pertenecen a la masonería casi todos los políticos. Por ejemplo, en México, decía el presidente Emilio Portes Gil, el Estado, la masonería y el gobierno en México son lo mismo. O sea, aquí no hay diferencia. Si tú vas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son masones. Si vas a la Cámara de Diputados, masones también. Si te vas con este o con cualquier partido político, sus líderes y sus candidatos también son masones. ¿Por qué no lo sabes? Porque es una organización secreta. ¿Sí? También está presente el lobby lésbico gay. La comunidad homosexual en el mundo
comenzó a organizarse en los años 80 a raíz de la explosión de la pandemia del virus del SIDA. Ellos han construido organizaciones muy fuertes que les permiten incidir en la política, incidir en las decisiones de gobierno hasta el día de hoy. Yo les puedo asegurar, por ejemplo, que un político que quisiera ser presidente de la República le importa más el voto de un homosexual que el voto de un católico, porque los homosexuales son una comunidad muy organizada. Y está también el feminismo radical. El feminismo radical en nuestros días ya no es el viejo feminismo que conquistó el voto femenino a principios del siglo pasado. Es otro feminismo, un feminismo que no quiere la liberación de la mujer, sino su opresión. Un feminismo que ve a los hombres como enemigos. Un feminismo que no busca la justicia, sino la revancha. Un feminismo esencialmente violento. ¿Sí? Y estos son los actores del nuevo orden mundial, son los sujetos, son los que guían el carro. Y nosotros, tú y yo, pues vamos en el carro, pero no sabemos hacia dónde va. Cuando yo menciono estos grupos, los masones, los partidos, los organismos internacionales, los gobiernos, etcétera, quiero hacer un comentario respecto a esto para que no se me malinterprete. Decía San Pablo en Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra Satanás y los poderes de las tinieblas. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Nuestro enemigo no es el presidente, nuestro enemigo no es el diputado, nuestro enemigo no es la feminista, nuestro enemigo no es ninguno de ellos. Nuestro enemigo es Satanás y tenemos que tener claro quién está detrás de ellos, quién los mueve. Ellos no son otra cosa que marionetas, ¿sí? Y lo que hacen, quemar iglesias, aprobar leyes inicuas, lo hacen porque están cumpliendo con una agenda, porque tienen un plan que están ejecutando. Y el autor de ese plan es el mismísimo Satanás. ¿Sí? Entonces no vamos a particularizar en personas. O sea, no somos anti-AMLO, por decirlo así. ¿Sí? O sea, nuestro enemigo no es ni la carne ni la sangre, no son personas. No solo estamos viviendo una época de cambios, también estamos viviendo un cambio de época. Hermanos, esta es una realidad. Un mundo nuevo está naciendo frente a nuestros ojos, y el que tenga ojos para ver, que vea. Por todas partes se promueve el aborto, el matrimonio gay, el consumo de drogas, la destrucción de las familias. Por todas partes vemos muestras de odio a la fe, principalmente a la fe católica, y tiene una razón que más adelante vamos a ver por qué es este odio a la fe católica. Vemos también la destrucción o usurpación de los símbolos cristianos como el bautismo o como el matrimonio. Vemos iglesias que arden en llamas, quiero decir iglesias católicas. Vemos migración musulmana y todo esto, hermanos, nosotros corremos el peligro de pensar que solo sucede en nuestro país y no. En realidad sucede en todo el mundo, ¿sí? Podemos pensar que todo esto sucede por casualidad y no, no sucede por casualidad. El hecho de que todos estos fenómenos, aborto, matrimonio gay, drogas, etcétera, se presente al mismo tiempo en el mundo entero, sugiere claramente que se trata de un plan bien orquestado que se ejecuta por etapas y por agentes especializados. Hace unos días el gobierno mexicano, un gobierno de izquierda, morenista, profundamente anticristiano, acaba de aprobar un paquete de leyes, entre las cuales se incluye el aborto, el matrimonio gay, etc. En el caso, por ejemplo, del matrimonio gay, esto ya lo trató de hacer el presidente Enrique Peña Nieto en 2016, si mal no recuerdo, 2017. En ese momento nos unimos todos los cristianos y protestamos y logramos que diera marcha atrás en su proyecto. Yo recuerdo que en esos días la respuesta de los grupos homosexuales fue esta: bueno, no se pudo esta vez, vamos a esperar unos años, ¿verdad? Vamos a ganar las elecciones de 2018 y lo vamos a implantar. Es decir, ellos se pueden esperar, porque ellos ya tienen un plan, y ese plan fue preconcebido mucho tiempo atrás.
tú te das cuenta de que en realidad no es algo que sucede aisladamente. En realidad es un plan, es un plan que se está ejecutando poco a poco, paso a paso. Si no se pudo hoy, lo volvemos a lanzar dentro del próximo año. Si no se puede el próximo año, el próximo presidente que lo haga. Y sea de izquierda o sea de derecha, ese presidente va a tratar de instaurar eutanasia, matrimonio gay, legalización de las drogas, aborto, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte de un plan. Si tú te opones ahorita, bueno, pues oponte, pero lo vamos a hacer de todos modos. Entonces, el mundo nuevo que están haciendo está siendo conducido por alguien, conforme a un plan que nosotros no conocemos, que tenemos que conocer. También debo decirles que el nuevo orden mundial no es un hecho, no es algo terminado, sino al contrario, se trata de un proceso. No es una fotografía, es algo que todos los días se está dando, todos los días se está dando. Los intereses de los grupos, incluso de los grupos que guían el proceso del nuevo orden mundial, chocan y se alinean. Es decir, la confusión que existe en el mundo actual no solamente está en el bando católico, en donde tenemos católicos despistados que apoyan el aborto, por ejemplo, que critican al Papa, que lo odian. También entre los grupos anticatólicos, también entre los grupos partidarios del nuevo orden mundial, vemos la misma confusión. Y te pongo un ejemplo. El presidente López Obrador ha dicho de sí mismo y de su gobierno que este es el gobierno más feminista de la historia y no ha ocultado en ningún momento su deseo de implantar el aborto y el matrimonio homosexual en todo México. Sin embargo, si tú observas el 8 de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer, los grupos feministas promotores del aborto se comportaron de manera violenta en la Ciudad de México, atacando a las fuerzas del orden público de un gobierno de izquierda. Es decir, si el gobierno de Morena les está dando aborto para todos, estas mujeres feministas, partidarias también del nuevo orden mundial, deberían de estar felices con el gobierno de Morena, y sin embargo no lo están. ¿Qué te dice a ti eso? Que también entre ellos hay diferencias, y también entre ellos hay confusión, y también entre ellos hay diferencia de interés, diferencia de visión. ¿Sí? Tristemente debo decirles que los católicos estamos siendo arrastrados al nuevo orden mundial. No vamos, nos llevan. Nosotros hemos estado en gran medida ausentes de este proceso para forjar un nuevo mundo. Los protestantes, mucho más organizados que los católicos, han tratado de incidir, pero sin éxito. ¿Por qué no han tenido éxitos? En primer lugar, porque los protestantes son aliados históricos de la masonería. O sea, el protestantismo en el mundo ha crecido de la mano de la masonería. Incluso aquí en México, la llegada de los primeros grupos protestantes a México en el siglo XIX estuvo de la mano con el gobierno de Benito Juárez, un francmasón reconocido. Entonces ellos ya están atados a la masonería, ya están atados al carro del nuevo orden mundial. En cierto sentido también los protestantes han sido beneficiarios del nuevo orden mundial en la medida en la que cada ataque en contra de la Iglesia Católica, cada ataque que se hace en contra de la Iglesia que Cristo fundó, beneficia a las sectas que los hombres fundan. Entonces, a ellos también en cierto sentido el nuevo orden mundial los beneficia. Por otro lado, los protestantes tienen doctrinas maleables, flexibles. Cada quien puede interpretar la Biblia como se le pegue su regalada gana. Y esto significa que así como puede haber un pastor, por ejemplo, que llegue a la conclusión de que no les conviene el nuevo orden mundial, también puede haber otro que diga sí nos conviene tal o cual nuevo aspecto del nuevo orden mundial. ¿Sí? No en balde, por ejemplo, los primeros en casar homosexuales fueron los protestantes. ¿Sí? También debemos decir que los protestantes cuentan con estructuras flexibles. Las iglesias se forman, se desintegran, se recrean, se recrean. Si no me gustan las doctrinas de esta, me voy a otra. Y eso también les permite jugar un poco
un papel ambivalente en el nuevo orden mundial. Me puedo presentar como opositor al nuevo orden mundial si hay algo que no me agrada o también como aliado según el caso. Por ejemplo, en México, el Partido de los Protestantes, el Partido Encuentro Social, en las elecciones de 2018 participó como aliado de Morena, es decir, como aliado de un partido que promueve el aborto. Ahora se presentan como el partido de la familia, pero la verdad es que eso no es así. El que no lo sepa, bueno, pues va a caer en el engaño, como hay muchos que caen en los engaños de los protestantes, pero nosotros tenemos que entender que los protestantes difícilmente podrían llegar a articular una respuesta al nuevo orden mundial. ¿Qué pasa en el bando católico? ¿Qué pasa en el grupo de los católicos? La mayor parte están dormidos. La mayor parte no saben ni lo que está pasando. Ven que el mundo cambia, pero no lo entienden, piensan que siempre ha sido así o simplemente no les interesa. ¿Sí? Entre los católicos, desafortunadamente, está creciendo mucho el número de los llamados creyentes, que solo creen en Dios, que van a misa de vez en cuando, pero que no practican ni conocen la fe. Esos tibios, esos católicos creyentes, son los que en gran medida soportan al nuevo orden mundial y el nuevo orden mundial, ¿verdad? Los grupos que guían el nuevo orden mundial se esfuerzan por alimentar el número de los católicos tibios. ¿Por qué? Porque son sus apoyadores, junto con los protestantes y otros grupos sociales como las minorías sexuales. Ahora vamos a hablar un poco acerca del sentido del cambio. ¿A dónde está caminando este mundo? Decía Fray Nelson Medina que si tú quieres saber hacia dónde nos están llevando, lo único que tienes que hacer es unir los puntos y vas a ver hacia dónde nos quieren llevar, en dónde nos quieren tener. En primer lugar, nos quieren solos, nos quieren aislados, sin relación entre nosotros, sin otra relación que no sea la que determina el Estado y la que determina el mercado. Te vas a casar, perfecto. El Estado determina cuánto tiempo y cómo se va a disolver ese matrimonio. El mercado determina, tú eres comprador, tú eres consumidor, estás obligado a esto, estás obligado a aquello. Ya cumplieron, adiós. Luego, en el nuevo orden mundial no está contemplada la existencia de agrupaciones o asociaciones humanas como las familias, los matrimonios y menos aún las comunidades. Nos quieren pocos, es decir, que ya no se formen nuevas familias, que ya no nos reproduzcamos, que no nazcan más personas en este mundo. Durante muchos años, desde la segunda mitad del siglo pasado, trataron de convencernos de no traer hijos al mundo. Se nos decía que la familia pequeña vive mejor. Después se nos dijo no, la pareja debe de tener un hijo como máximo y de preferencia ninguno. En la actualidad, los que guían el nuevo orden mundial han encontrado la manera de que no crezca la población y consiste en las prácticas homosexuales. Estamos viviendo una época en la que de diversas maneras, a través de la escuela, a través de la televisión, a través de las películas, de las redes sociales, se incentiva a los niños y a los jóvenes a las prácticas homosexuales. Y es que esta es la mejor manera de impedir que la población crezca, porque entre dos que son del mismo género o del mismo sexo, pues es imposible que haya reproducción. Entonces, aparentemente ya dieron con la mejor fórmula para evitar el crecimiento de la población. Pero ahí surge un problema y es que la Iglesia Católica considera a la homosexualidad como un pecado. Entonces surge la fricción. También nos quieren drogados. En todo el mundo se están implementando leyes para viabilizar, despenalizar o estimular el consumo de diversas drogas, principalmente la marihuana o drogas recreativas de ese tipo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el drogadicto es una persona que no molesta, que no piensa, que no se resiste. El drogadicto solo piensa en dos cosas: conseguir la droga y consumir la droga. Una vez que tiene la droga, ya nada más le interesa.
No sé si ustedes tengan amigos o conocidos que sean adictos a alguna droga, pero si tú entras a sus redes sociales, por ejemplo, es todo lo que les interesa. No les interesa que se les hable de política, no les interesa que se les hable de moral, no les interesa que se les hable de religión, solamente la droga y si acaso el sexo. Por eso en todo el mundo estamos viendo que se están implementando políticas para despenalizar el uso, el tráfico, el consumo, la compra-venta de diversas drogas. ¿Por qué? Porque el drogadicto es una persona que se deja guiar, no molesta, ¿sí? Nos quieren también sin esperanzas, sin fe en la vida eterna, dejar de pensar en Dios, dejar de pensar en valores sobrenaturales y comenzar a ver las cosas desde la perspectiva mundana. Nos quieren entonces que abandonemos la fe en la vida eterna, que dejemos de pensar en Dios, que dejemos de pensar en Cristo, que nuestras aspiraciones y nuestra felicidad no vayan más allá de esta vida pasajera, que dejemos de voltear a mirar el cielo y que clavemos nuestra vista en el suelo, que nos esforcemos sí por ganar el pan, pero el pan que alimenta el estómago, y que nos olvidemos del pan de la vida eterna, que seamos más carnales, más inmediatos, más superfluos, más consumistas, más hedonistas, más superficiales. Y por último, nos quieren muertos, muertos física y espiritualmente. Para matarnos físicamente, nos van a dar drogas y cuando ya estemos viejos o enfermos, pues nos van a dar la eutanasia. Y para matarnos espiritualmente, pues van a atacar a aquello que es señal de la presencia de Cristo en el mundo. Y es que también se quiere que desaparezca la fe en Cristo Jesús de la faz de la tierra y de los corazones de los hombres. Que los templos católicos se conviertan en discotecas, museos, cantinas, bibliotecas, otra cosa, ¿sí? Pero que el catolicismo en cuanto a religión deje de existir. Entonces no debemos de engañarnos. Nos quieren muertos. De hecho, cuando hay una protesta, por ejemplo, feminista o de grupos anarquistas, cuando atacan una iglesia suelen escribir una leyenda que en cierto sentido refleja cómo nos quiere el nuevo orden mundial. Y escriben, la única iglesia que ilumina es la que arde. Es decir, el propósito no es que dejemos de hablar de este o de aquel tema, sino que el propósito es que dejemos de existir. El propósito es dejar al individuo solo y completamente dependiente de un poder mundial. Los poderes nacionales cada vez importan menos. En cambio, los organismos internacionales cada vez son más importantes. Por ejemplo, el Banco Mundial condiciona la concesión de créditos a la adopción de ciertas políticas en los países en desarrollo. La pandemia, por ejemplo, la presente pandemia del COVID-19, también ha fortalecido la influencia de los organismos internacionales por encima de los estados nacionales o de los gobiernos locales. Entonces, hay una tendencia a que cada vez sean más importantes los organismos supranacionales que los organismos nacionales. Si nosotros analizamos todo desde una perspectiva histórica, nos damos cuenta de que en realidad el nuevo orden mundial, como todos los imperios que han existido en el pasado, utiliza una serie de técnicas para continuar existiendo. La principal de ellas es la violencia en contra de todos aquellos que pudieran representar algún tipo de oposición o un camino diferente. Y esto no es nada nuevo. En el pasado los imperios peleaban uno contra el otro para desplazarse mutuamente. Lo mismo sucede en nuestros días, solo que a una escala planetaria. Para imponer la ideología de género, se tiene que atacar a la fe cristiana. Para imponer una moral totalmente nueva, contraria a los principios del Evangelio, se tienen que instaurar una serie de políticas
para, de una manera consciente en algo que ellos llaman reingeniería social, obligar a todas las personas a que acepten los postulados de la ideología de género. Entonces, en realidad, esta idea de atacar y de destruir a todos aquellos que piensan diferente no es nueva, ¿eh? Los antiguos imperios sobrevivieron precisamente de esa manera. Ahora, si nosotros somos observadores, en realidad el nuevo orden mundial no es otra cosa que el antiguo desorden del pecado. El mundo que está emergiendo es cada vez más parecido a aquel paganismo que la Iglesia consiguió superar hace 2000 años. El ideal moderno de sociedad es precisamente la sociedad grecorromana, con sus instituciones democráticas, pero también con sus injusticias y sus perversiones. Por ejemplo, regularmente son los niños más pequeños, los más débiles, quienes sufren las injusticias. En el antiguo imperio romano, los, los padres, es decir, los varones, los jefes de familia, eran dueños de la familia y podían eventualmente decidir que uno de sus hijos no debía nacer. Para eso, bueno, pues había una especie de tradición o de posibilidad en la sociedad romana que consistía en abandonar a los niños en las plazas para que, si era voluntad de los dioses, murieran, o si era voluntad de los dioses, encontraran a alguien que los recogiera. Pero existía ese principio. Los padres, fundamentalmente el padre, podía decidir sobre la vida de los hijos. Entonces, si nosotros analizamos esto que hemos comentado de el mundo que se está formando, un mundo sin Dios, un mundo sin esperanza, un mundo sin amor en el que le impera el egoísmo, un mundo sin comunidad, de gente sola, pues en realidad este es el mundo grecorromano. Es el mundo que el cristianismo abolió hace 2000 años. Entonces no hay nada nuevo en el nuevo orden mundial. En realidad son cosas que ya habíamos visto. Pero vamos por partes y analizando cada aspecto de manera detallada. Quieren que seamos pocos. El fundamento de este afán, un tanto enfermizo, de reducir la cantidad de población, el fundamento teórico es la teoría malthusiana de la población. Malthus, enseñaba que la población crece de manera geométrica mientras que la producción de alimentos crece de manera aritmética. Entonces la población se multiplica 2, 4, 6, 8, 10, 12 y la producción de alimentos crece de manera aritmética 1, 2, 3, 4, 5. Sobre esta teoría falsa, porque es falsa, está demostradísimo que es falsa, Malthus decía que iba a llegar un punto en el que nos iba a alcanzar la catástrofe, es decir, que ya no iba a haber más comida, más alimentos. Por lo tanto, lo que se tenía que hacer era contener el crecimiento de la población para impedir que esta catástrofe global nos alcanzara. Hablando de catástrofes globales, de hecho se hizo una película respecto a esto que se llamó Cuando el destino nos alcance. La población crece tanto que ya no hay comida y nos tenemos que comer los unos a los otros, ¿verdad? Esta teoría de Malthus es una teoría falsa, eso está demostrado desde hace mucho tiempo, sin embargo se sigue utilizando porque tiene la utilidad de explicar el fenómeno de la pobreza achacándole la culpa a los pobres. Es decir, tú eres pobre, pero no porque el sistema capitalista sea injusto, no porque exista el egoísmo, tú eres pobre porque tienes muchos hijos. Y esta explicación, que es absurda, por supuesto, es muy útil para los que conducen el nuevo orden mundial. Es muy útil, ¿verdad? Porque permite explicar la pobreza sin tocar los fundamentos de un sistema económico y social que son profundamente injustos. Además, una sociedad con muchos niños y jóvenes es una sociedad con muchas ideas, propuestas y liderazgos. Todas las grandes revoluciones en la historia de la humanidad han sido hechas por jóvenes. Y mientras menos jóvenes haya,
y si esos pocos que hay no se hablan los unos a los otros, es mejor. Entonces, desde hace ya mucho tiempo, los países han instrumentado políticas para tratar de reducir el crecimiento de la población. Primero fue a través de la propaganda. La familia pequeña vive mejor. Después, ¿verdad? Por medio de la homosexualidad. La homosexualidad, las prácticas homosexuales, garantizan que no haya reproducción, que no haya aumento de la población. Entonces, aparentemente ellos ya encontraron una solución definitiva al problema de la sobrepoblación. Les decía yo que la teoría de Malthus es falsa porque Malthus no consideró una cosa. El ser humano crea su propio alimento. El ser humano cultiva su propio alimento. ¿Sí? No lo toma de la naturaleza. Quieren que seamos egoístas. El egoísmo es una pieza fundamental del nuevo orden mundial. Quieren que cada uno de nosotros se centre en sí mismo, cancelando el amor al prójimo, cancelando la comunidad. El amor al prójimo es la base de la comunidad. El egoísmo también es importante porque se multiplican las ventas. Si tú compartes tu auto con un vecino, el vecino ya no tiene por qué comprar un auto. Pero si tú no lo compartes, ¿sí? Entonces él tiene que comprarse su auto y se multiplican las ventas. Es lo mismo que la familia. La familia también, en cierto sentido, representa una amenaza para el sistema económico. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos refrigeradores tienes en tu casa? Uno. Bueno, pues si te divorcias, necesitas dos. Uno para tu casa y otro para la casa de tu esposa. ¿Sí? O podrían ser incluso más. Entonces, el egoísmo, el vivir solo, el ayudar a las familias, perdón por utilizar la palabra ayudar, el estimular a las familias para que se dividan y se desintegren, también tiene un impacto de carácter económico, se multiplican las ventas. Ahora bien, también representa para el nuevo orden mundial una cierta ventaja, porque en la medida en la que tú te acostumbras a vivir solo para ti, en la medida en la que tú te acostumbras a estar solo, sin tener el apoyo de nadie, en esa medida te vuelves dependiente del Estado. ¿Sí? Es el único poder, es el único papá que vas a conocer. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros como cristianos? Bueno, pues que la comunidad es el camino de Cristo. Cristo formaba comunidades. Por eso la insistencia del nuevo orden mundial en facilitar el divorcio, la destrucción de los matrimonios y atacar directamente a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia es precisamente eso, comunidad para la salvación. Una salvación que no necesariamente toca a este mundo presente, sino sobre todo la vida eterna. ¿Sí? Y esto está totalmente reñido con los postulados del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial lo que quiere es primero que nos centremos en esta vida, en lo inmediato, y lo segundo, que estemos solos, que seamos egoístas, ¿sí? Que consumas, que no tengas tiempo para ayudar a los demás. Quieren que todos seamos adictos, por eso se liberaliza y se facilita el consumo de ciertas drogas, cuando no, se fomenta descaradamente su consumo. El adicto es fácil de controlar. El adicto solo piensa en dos cosas, en conseguir la droga y en consumir la droga. No protesta, no cuestiona, no dice nada. Además, si nosotros echamos también un vistazo a la historia, en muchas épocas las drogas han sido utilizadas como instrumento de sometimiento y de control de unos grupos humanos por otros, por ejemplo en el caso de China, a través de una droga, en concreto el opio, los británicos consiguieron controlar, ¿verdad?, importantes porciones de territorio chino. A principios del siglo XIX, por ejemplo, en las fábricas inglesas, una forma de controlar a los trabajadores era también las drogas. Los trabajadores podían soportar jornadas de trabajo de 12, 14 o 16 horas gracias a las drogas. Entonces, el uso de la droga como un instrumento de sometimiento de unos hombres por otros no es ninguna novedad, ¿eh? Ninguna novedad. Un pueblo adicto es más fácil de ser sometido.
Quieren que nos dejemos adoptar por el Estado y por el mercado, que seamos dóciles ovejas que marchan en una fila silenciosa hacia el abismo, todos cortados con la misma tijera, todos pensando una misma idea, la ideología de género. Que la única pertenencia relevante sea, ¿verdad?, la pertenencia al Estado o al mercado, que los únicos derechos que valgan son los derechos que tengo ante el Estado y ante el mercado. Entonces aquí hay un elemento muy interesante que señala Fray Nelson Medina. Nos dice que en el nuevo orden mundial, el papá y la mamá tienden a ser sustituidos o desplazados por el Estado y por el mercado. En una familia normal, el papá tiene un rol típico, que es el de dar criterios, normas, ¿verdad? Reglas del juego, perdón por la expresión, mandar, ¿sí? Ese papel en el nuevo orden mundial lo desempeña el Estado. En una familia, la mamá tiene el rol de ayudar en la nutrición, en el ánimo, en ser la fuerza, en cuidar de la familia. Eso lo va a hacer la sociedad de consumo. Te va a decir lo que vas a comer, ¿verdad? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? Entonces, hay una especie como de suplantación de los roles típicos del padre y de la madre por parte del Estado y de la sociedad de consumo. También quieren que vivamos con miedo, aterrorizados permanentemente por la enfermedad, el terrorismo, la muerte, las pandemias. ¿Por qué es importante el miedo en el nuevo orden mundial? Porque los que viven con miedo buscan a toda costa a alguien que los defienda, y ese alguien, en ausencia de Dios, va a ser el Estado. De hecho, ya desde antes, a raíz del atentado a las Torres Gemelas en 2001, perdimos muchos derechos por causa del miedo, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a que al viajar nos revisan hasta la ropa interior, el equipaje, no nos permiten viajar con un shampoo porque es explosivo y cantidad de cosas. Y es que cuando tú vives con miedo, lo aceptas todo. Lo que el gobierno te diga lo vas a aceptar. Y nos lo imponen por razones de seguridad, incluso violando nuestros derechos. Y los aceptamos porque tenemos miedo. En el caso, por ejemplo, de China, los chinos tienen un sistema parecido al C5 mexicano, es decir, un sistema de cámaras de videovigilancia en las principales ciudades del país. El sistema chino es tan perfecto que permite no solamente ver lo que están haciendo las personas, sino que en los monitores aparece el nombre de las personas. Esto quiere decir que ellos tienen un control total sobre todo aquello que hacen sus ciudadanos. A qué hora salieron, a qué hora regresaron, dónde fueron, por qué calle pasaron, ¿verdad? Si iban solos, si fueron acompañados, si saludaron a alguien en el camino. Es un control total. Y poco a poco lo vamos aceptando porque tenemos miedo. Y es que la gente que vive asustada, pues puede ser más fácilmente manejada. Además, el miedo, al igual que las drogas, pues ya no es un sentimiento, ¿eh? El miedo es una industria. Todos los años se crean infinidad de productos y servicios para las personas que viven con miedo. Cámaras de videovigilancia, videoporteros, detectores, sensores, ¿verdad? Servicios, vigilancias, escoltas, demás, para las personas que tienen miedo. Entonces el miedo es muy importante porque el miedo genera dinero. Es igual que las drogas, o sea, las drogas generan dinero y mucho dinero. La marihuana es la industria del futuro. Entonces el miedo también es un componente importante del nuevo orden mundial. También quieren que nos quedemos sin referencias, que apaguemos el faro, que quememos el mapa, que desconfiemos de todas las instituciones tradicionales, la familia, pero sobre todo la iglesia, ¿sí? Hacia el año 2009 les comentaba yo que a mí me tocó estar presente en una reunión de intelectuales aquí en México. Y en esa reunión de intelectuales, aburridísima por cierto, nos pasaron un documento que era una encuesta
sobre en quién confían los mexicanos a la hora de tomar sus decisiones. Y en aquella encuesta se revelaba que los mexicanos depositaban su confianza principalmente en la iglesia. Y recuerdo que todos comentaban, no, qué preocupante, imagínate, confían en la iglesia, le hacen caso, le toman en cuenta. De ahí se vino toda esta campaña de difamación, ¿verdad?, en contra de la Iglesia Católica, de divulgar y potenciar todos los errores cometidos por nosotros como católicos para minar la confianza que tenemos en la Iglesia. En la última medición, que si mal no recuerdo debe ser de 2018, la Iglesia ya no es la entidad en quien más confían los mexicanos, ahora es la familia, ¿verdad? La iglesia está apenas por encimita del ejército, pero ya no es la iglesia. Y eso es muy importante también para el nuevo orden mundial, porque lo que se busca de nosotros, a donde nos están guiando, es a que desconfiemos de todo aquello que no sea el gobierno, que no sea el Estado y su aparato de gobierno, que no sea el mercado y sus sistemas de manipulación mental, que no le creamos a la iglesia. Entonces, ¿cómo nos quieren ver? Nos quieren ver sin referencias, huérfanos, sin un lugar a donde ir, sin parámetros de juicio, sin guía. ¿Para qué? Para que nos dejemos guiar hacia donde ellos quieren. En ese sentido, se entiende también que la Iglesia representa un problema para el nuevo orden mundial, porque la Iglesia, columna y fundamento de la verdad, es el faro que nos guía. Sin el faro no hay dirección. Si no tienes dirección, puedes acabar en cualquier parte o chocar contra el muelle, a menos que te adhieras a lo que diga el Estado. ¿Sí? Entonces el Estado, en el nuevo orden mundial, te va a decir lo que es bueno y lo que es malo, lo que debes y no debes de hacer, lo que es legal y lo que no es legal, ¿verdad? Lo que está penalizado o despenalizado. No la iglesia, no Cristo, sino el Estado. Entonces poco a poco nos van llevando a que nuestra única referencia sea el propio gobierno. En el caso de México, por ejemplo, hace unos 3 años, cuando llegó el gobierno de López Obrador, él se propuso claramente decirnos lo que es bueno y lo que es malo a través de un documento emitido por el propio gobierno de inspiración lógicamente masónica, que es la cartilla moral. ¿Sí? Entonces, aguas, porque esto que nosotros vemos de ataques contra la iglesia, de difamación contra nuestros sacerdotes, ¿verdad? De cuando uno de nosotros comete un error, de reproducirlo muchas veces y darlo a conocer por todas partes, no es gratis, ¿eh? Hay pastores protestantes que cometen crímenes mucho peores que nosotros y nunca van a hablar los medios de comunicación de ellos. Los hay que violan niños, los hay que matan, los hay que secuestran, los hay quienes instrumentalizan a otros para sus propios bienes y de eso ni cuenta te vas a dar. ¿Sabes por qué? Porque no son la iglesia de Cristo. Yo en mi juventud fui comunista. ¿Sí? Y a nosotros nos decían claramente, mira, el testigo de Jehová, el evangélico, el cristiano, ellos no son tus enemigos, ellos son tus aliados en la tarea de atacar a la iglesia de Cristo. No los debes de ver como enemigos, son tus aliados. Entonces, comete un error o un pecado, un sacerdote católico, y ya está en todas las televisoras, ya está en todos los periódicos, está siendo informado una y otra vez, todos los días durante 2 meses. Eso mismo lo hace un pastor protestante y a quién le interesa. No se va a saber. ¿Sí? Entonces, entiendan ustedes y aprendan a distinguir los signos de los tiempos. ¿Por qué pasa lo que pasa? Pasa porque tenemos errores. Ciertamente no vamos a tapar el sol con un dedo. O sea, hay pecados dentro de la Iglesia Católica. Todos somos pecadores. Pero no nada más en la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasa también? Que ya nos han enseñado que el único lugar donde hay violaciones es en la Iglesia. Y no, hay más violaciones en la escuela y en la propia familia que en la propia Iglesia. Pero nos han hecho creer que no, que tú estás en peligro de sufrir un ataque sexual en la Iglesia Católica, ¿no? Como si fuera el único lugar. Hay ciertos postulados de la fe cristiana que molestan al nuevo orden mundial, entonces quieren que mutilemos la verdad, quieren que abandonemos ciertas enseñanzas de la Iglesia que datan desde las épocas apostólicas, que solo tengamos dos verdades, las que dice la ciencia
y las que dicte nuestra propia conciencia o nuestras propias apetencias. Pero pasa una cosa muy interesante. La ciencia te dice, de acuerdo con sus propios métodos, lo que es verdad y lo que no lo es, pero no genera una tabla de valores morales. No te dice lo que es bueno y lo que es malo, solo te dice lo que es verdad y lo que no lo es. Nada más. Y de eso es de lo que se trata para el orden moral, para el nuevo orden mundial. Por eso vemos que un nuevo tipo de sacerdote está emergiendo y es el científico. ¿Es malo drogarse? No, la ciencia dice que no, que eventualmente consumir un cigarrillo de marihuana cada determinado tiempo no solamente no te hace más idiota, sino que te hace hasta más inteligente y además cura enfermedades. ¿Quién lo dice? Un científico de tal universidad. Ah, entonces es verdad. Sí, es verdad, pero no es bueno. Y eso es muy interesante también en el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial lleva lleva implícito el relativismo moral y lo fomenta disfrazándolo de tolerancia o de falsa misericordia. ¿Qué es el relativismo moral? El relativismo moral es la creencia de que todas las opiniones son igualmente verdaderas porque todas las personas son igualmente respetables. Entonces, ¿qué nos propone el relativismo moral? Si una cosa es mala para ti, no la hagas. Si para mí es buena, tengo todo el derecho de hacerlo. El relativismo moral, ¿sí?, lleva implícita una concepción subjetiva de la verdad. La verdad es verdad para mí. ¿Te parece que robar es malo? No robes. ¿Te parece que matar sea malo? No mates. Pero yo tengo un derecho a matar a mi propio hijo. Entonces, por favor, para mí que tú trates de impedirme matar a mi hijo es violencia. Entonces, ¿en qué conduce todo esto? ¿Cuál es el tipo de cristianismo que mejor le acomoda al nuevo orden mundial? Pues el cristianismo protestante, un cristianismo en donde yo pueda decir qué me conviene y qué no me conviene. No me conviene hablar de la vida eterna, perfecto, no vamos a hablar ni de cielos, ni de infiernos, ni de purgatorios. No me conviene hablar de moral, perfecto, todo es bueno, todo se vale. Hay que desculpabilizarlo todo. ¿Sí? Me conviene hablar de la misericordia malentendida, entonces vamos a hablar de ese tema. Del amor al prójimo, ese sí me conviene, hay que hablar de ese tema. Entonces quieren que mutilemos la verdad, que modifiquemos la doctrina de la iglesia en regiones sustantivas como son la moral sexual, la vida eterna, etcétera. Pero ahí te va, tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la Iglesia Católica, a diferencia de los protestantes, ¿verdad?, no es flexible en materia de doctrina. En el protestantismo sí, la libre interpretación de la Biblia permite que yo interprete la Biblia como se me pegue mi regalada gana y llegue a las conclusiones que yo quiera. Y es válido. ¿Sí? En el caso de nosotros, como católicos, yo no puedo interpretar a capricho la palabra de Dios y además hay una doctrina de la Iglesia que está sustentada en el catecismo de la Iglesia Católica, en los padres de la Iglesia y en los concilios, y yo no puedo ir en contra de eso. Además, la propia palabra de Dios en Isaías 5:20 dice, hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo no puedo, por ejemplo, decirles que las impurezas sexuales, que las perversiones sexuales no son pecado. Tener relaciones sexuales con animales es pecado, con familiares es pecado, con personas de tu mismo sexo es pecado también. El adulterio es pecado, la fornicación es pecado. No puedo decírselos. No puedo decirles algo distinto, ¿sí? Entre los protestantes no, yo puedo decir lo que quiera y si no me gusta lo que me dices me cambio de iglesia y ya. Entre los católicos no. El que no le gusta la doctrina de la iglesia pues tiene que salirse de la iglesia católica, ¿sí? Si se fijan ustedes, regularmente los masones, cuando van a aprobar una de estas leyes inicuas, por ejemplo, legalizar el aborto, ampliar las causales para permitir el aborto, procuran realizar foros en donde casi siempre llevan a un pastor protestante y a un sacerdote falso. Y digo falso porque no son sacerdotes verdaderamente. Nadie sabe ni en qué parroquias ofician ni nada. Siempre se hace. Aquí en México tenemos a nuestro obispo Vera de Saltillo, por ejemplo, que de católico no tiene nada el señor. Tenemos al padre Alejandro Solalinde, ese es más morenista que cristiano, pues, ¿no? Entonces ellos ya tienen incluso a los Judas,
a los traidores que les van a ayudar a legitimar esas decisiones para implantar leyes y políticas que son contrarias al Evangelio de Cristo. Buscan a alguien que sí haga esto que dice Isaías 5:20, alguien que llame al mal bien y al bien lo llame mal, ¿verdad? Lógico, Satanás los recompensa, ¿verdad? Los hace célebres, los hace importantes, eventualmente les va a dar un cargo público, ¿no? Pero nosotros no podemos hacer algo como esto bajo pena de ser excomulgados. Y en el caso, por ejemplo, del aborto, aprobarlo, promoverlo, defenderlo, ejecutarlo, ¿verdad? Implica ya excomunión automática. Seas sacerdote, laico, obispo o quien seas, estás fuera de la comunidad eclesial. No necesitas ni que te manden un documento a tu casa, ¿sí? Esto no pasa entre los protestantes, te digo, entre los protestantes, pues si no me gusta aquí lo que enseñan, me voy a otro lado y se acabó. San se acabó. O fundo mi propia religión, mi propia iglesia, con mi propia interpretación y San se acabó. Pero aquí no. Aquí hay reglas, aquí hay un magisterio de la iglesia, aquí hay Biblia, aquí hay catecismo, aquí hay concilios, aquí hay padres de la iglesia, aquí hay doctores de la iglesia, ¿verdad? Y eso se tiene que respetar. El nuevo orden mundial propone la adopción de una sola religión mundial. ¿Cuál es esa? ¿El islamismo? ¿El cristianismo? ¿El protestantismo? ¿El judaísmo? No. La nueva religión mundial que pregona y defiende el nuevo orden mundial es la ideología de género. Y nuestros hijos desde chiquitos van siendo preparados para que acepten los postulados de la ideología de género. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, si el Estado y el mercado son los únicos que van a determinar lo que es bueno y lo que es malo, pues entonces son ellos los que nos tienen que decir qué debemos y qué no debemos creer, cómo debemos y cómo no debemos vivir. El mercado te va a decir lo que quieres. Quiero drogarme. El Estado te va a decir lo que es bueno. Bueno, pues te lo legalizo para que lo hagas. ¿Sí? Una cosa puede ser legal, pero no es buena por esa razón. ¿Sí? A diferencia de nosotros los católicos. ¿Quién te dice a ti católico lo que es bueno y lo que es malo? La palabra de Dios, por medio del magisterio de la iglesia. No es lo que tú decidas, lo que tú hayas analizado, ¿verdad? Lo que te apetezca, no. El nuevo orden mundial entonces establece poco a poco un sistema de creencias, la ideología de género, pero también un estilo de vida, ¿sí? Una forma de relacionarnos entre nosotros que es totalmente contraria a lo que Cristo nos enseñó. ¿Sí? En nombre de la libertad, de la tolerancia y de los derechos sociales, el nuevo orden mundial impone en todo el mundo un solo pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? La ideología de género. Todo aquel que no esté de acuerdo con la ideología de género queda automáticamente excluido. Y ha pasado muchas veces con hermanos nuestros que han hecho en las redes sociales, en YouTube y en Facebook, publicaciones en contra del aborto y son penalizados, ¿verdad? Suspensiones definitivas, suspensiones temporales, ¿no? Entonces, esto puede llegar a suceder. Esto sucede, de hecho. ¿Por qué? Porque hay una intención por parte de los gestores del nuevo orden mundial de implantar una sola religión mundial. Y no se engañen, no es el cristianismo, es la ideología de género. Y en estas condiciones se entiende claramente y naturalmente quién es el enemigo a vencer por parte del nuevo orden mundial. La Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica? Porque somos la primera institución supranacional que existe desde hace más de 2000 años. Es decir, la Iglesia Católica es tan fuerte como cualquier empresa transnacional. Hay católicos prácticamente en cualquier rincón del mundo. En algunos somos más, en otros somos menos, pero hay católicos prácticamente en todas partes. Justo como empleados de la Procter Gamble, por ejemplo, ¿verdad? O de la IBM. ¿Sí? Somos también la fuerza cultural más poderosa del mundo y en no pocos países somos la única. El sistema de universidades más amplio lo tiene la Iglesia Católica. Eso es una realidad.
¿sí? En muchos países del mundo, por ejemplo, decir universidad es decir universidad católica, o decir hospital es decir hospital católico. Además, como habíamos visto, el mensaje de Cristo es totalmente antagónico a los postulados morales de la ideología de género. Por lo tanto, los sujetos del nuevo orden mundial, los que van guiando el carro, ni son tontos, ni se engañan a sí mismos. Y ellos saben que cualquier resistencia, cualquier oposición al nuevo orden mundial, no va a partir ni de las sectas, por más grandes y crecientes que sean, ni del Islam, ni de otros grupos más pequeños, sino de la Iglesia Católica. Es la única que tiene la fuerza para oponerse al nuevo orden mundial. Por eso el ataque sistemático, diario, continuado, prolongado. ¿Sí? Si tú te fijas, por ejemplo, cuando hay manifestaciones de anarquistas o feministas, incendian iglesias, pero cuando ven un templo protestante pasan de largo, ¿eh? Lo que buscamos es la iglesia católica, no el templo protestante. Si tú te fijas, por ejemplo, cuando un religioso comete un error, si es pastor protestante no pasa nada, tal vez salga en algún medio por ahí 1 o 2 días o quizás ni salga, pero que no sea un sacerdote católico porque ahí están, dale y duro, 3 semanas pasándolo en todos los noticieros, en todos los periódicos y ya cuando se les haya olvidado vuélvelo a publicar para que se acuerden. ¿Sí? Entonces ahí tú entiendes por qué razón se ataca tanto a la Iglesia Católica. Porque la Iglesia, que quieranlo o no, ¿sí? Es signo de la presencia de Cristo en el mundo. Cristo solo fundó una iglesia y los enemigos de Cristo saben que la Iglesia Católica es la iglesia de Cristo. Por eso no se molestan en pegarle fuego a un salón del reino, a un templo mormón. Ellos no pierden su tiempo con esas cosas, ¿verdad? Buscan el templo católico. ¿Por qué? Pues porque saben quién es el enemigo. Entonces, ¿a dónde nos encaminamos? Nos encaminamos a una dictadura del pensamiento único. Es muy curioso, pero en aras de la tolerancia, los defensores y promotores del nuevo orden mundial son profundamente intolerantes. Procuran acallar todas las voces que sean diferentes. Todos, gobernantes, ¿verdad? Dirigentes de grupos de presión, organismos financieros internacionales, todos procuran acallar las voces que disienten. Nadie tiene derecho a no estar de acuerdo con la ideología de género. Y si tú no estás de acuerdo con la ideología de género, eres degradado al extremo de un bárbaro, de un terrorista, de un fanático o simplemente eres silenciado. Y no falta mucho para que los que estamos en contra del aborto, pues seamos considerados como criminales. Hace un par de años, por ejemplo, un grupo de feministas atacó un templo en el centro de la Ciudad de México y un grupo de católicos, pues lo defendieron, hasta eso sin violencia, pero fueron a dar a la cárcel durante varios días, ¿eh? ¿Y cuál fue la acusación? Violencia contra la mujer. ¿Por qué violencia contra la mujer si no les pegamos, si no les hicimos daño? El juez se los explicó porque tú no estás a favor del aborto y ese delito se le llama violencia contra la mujer. Entonces fíjate qué curioso, los promotores de la tolerancia son profundamente intolerantes con aquellos que piensan diferente. La ideología de género y sus supuestos, tolerancia, diversidad y relativismo moral, son lo que está en la base de la nueva religión mundial. Por eso donde quiera vas a escuchar que se habla de tolerancia, de diversidad, de relativismo moral, de que no hay que ser fanáticos. Muchas de las veces, por ejemplo, déjenme decirles una cosa, para defender la vida, desde la concepción hasta su muerte natural, no necesitamos argumentos de orden religioso. Pero si tú dices que estás a favor de la vida, inmediatamente te tachan de religioso. No, 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 eso es religión. Aquí somos intelectuales, háblanos de lo que dice la ciencia. ¿Sí? Y cuando dicen que eso es religión, es como decir son argumentos que no valen. Y la verdad es que no necesitamos acudir a la Biblia o a la religión para defender nuestros puntos de vista. Simplemente es cuestión de biología. Hay hombres y mujeres. Es cuestión de biología. ¿Sí? No de religión.
Y decíamos al principio de esta charla que una de las cosas más extrañas de este tiempo es precisamente la existencia de una corriente cada vez más amplia de católicos que odian al Papa. Unos odian al Papa porque no es lo suficientemente liberal o libertino, porque no les da matrimonio gay, porque no les da aborto, porque no les da eutanasia, porque no les da drogas. Y otros, al contrario, odian al Papa Francisco porque piensan que él es el promotor de la ideología de género, el promotor del matrimonio gay, el promotor de la homosexualidad, y no hay tal. Todos están confundidos y es que hay un grupo, desafortunadamente muy grande, de hermanos nuestros que perciben los cambios pero no los entienden. No saben de dónde vienen, no saben qué fuerzas oscuras están detrás del nuevo orden mundial. Y hay otros, desafortunadamente la mayoría, yo me atrevo a decir un 95%, que están durmiendo. Entonces, tienes un 95% que están durmiendo, que no saben lo que está pasando, tienes un 4% que ven lo que pasa pero no lo entienden, y tienes un 1% que ven lo que está pasando y lo entienden. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra condición. Desafortunadamente estos hermanos, algunos hermanos, perdón, que odian al Papa Francisco, lo odian porque creen que quiere acabar con nuestra religión, creen que quiere destruir la fe cristiana y eso no es cierto. Si el Papa Francisco expresa cualquier gesto de buena voluntad hacia los protestantes o hacia los musulmanes, inmediatamente ese gesto es tomado como un gesto de traición al Evangelio y no es cierto. ¿Sí? La verdad es que hay una cosa muy importante, miren, el Papa Francisco nos tiene que cuidar a todos. Si él no le tiende la mano a los protestantes, les va a tocar sufrir mucho a los cristianos que viven en países musulmanes. ¿Sí? Entonces él tiene que hacerlo. Además, la paz y la concordia es una parte fundamental del mensaje cristiano. El problema no es que vaya a haber una religión mundial. De hecho, la primera religión de corte universalista fue la nuestra, el cristianismo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, dijo Jesús a sus apóstoles. Nosotros fuimos los primeros, ¿sí?, que tuvimos esa vocación universalista gracias principalmente a San Pablo. Si San Pablo nunca hubiera existido o nunca se hubiera convertido al cristianismo, nuestra religión, el cristianismo, no sería más que una pequeña secta del judaísmo circunscrita a una región del mundo que es Medio Oriente. Nada más, hasta ahí. ¿Sí? Si el cristianismo es una religión de dimensiones mundiales es gracias a San Pablo y gracias a ese universalismo predicado por San Pablo y por supuesto por el mismo Jesús. ¿Sí? Entonces el problema no es que vaya a haber una religión mundial, ese no es el problema. El problema es que es la ideología de género, la religión que se nos está tratando de imponer. ¿Sí? Los partidarios del nuevo orden mundial, los masones, los libertinos, ¿verdad? Los católicos que consciente o inconscientemente cooperan con el nuevo orden mundial, ¿sí? Eh, ellos no tienen ningún problema con que siga existiendo el cristianismo, ¿sí? Lo que ellos quieren es distorsionar las enseñanzas cristianas para eliminar de nuestra fe todo aquello que no les conviene o que les incomoda, principalmente en aquellos aspectos que yo les decía, moral sexual, matrimonio, vida, ¿verdad? Eh, Todo esto pues es algo que les incomoda. Entonces, los enemigos de Cristo trabajan todos los días dentro y fuera de la iglesia para desvirtuar, contener y aniquilar el mensaje de Cristo, para que en este nuevo mundo que hoy están haciendo, el mensaje de Cristo no tenga ningún eco, que sea totalmente irrelevante e inocuo para el nuevo orden mundial. Puedes hablar de Cristo, pero no hables ni de cielos, ni de infiernos, ni de purgatorios. Puedes hablar de amor, pero no de pecado. Solo habla de perdón, nada más. Entonces, nos quieren aniquilar, pero no quiere decir que lo vayan a hacer como lo hacían los antiguos emperadores romanos, arrojándonos a todos a las fieras. Simplemente que deje de ser importante el cristianismo, que deje de tener algún peso. Si quieres creer, sigue creyendo, pero no practiques. Y menos enseñes a otros. Entonces, en conclusión, en el mundo que está modelando el nuevo orden mundial,
no cabe el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es camino, verdad y vida. Y es verdad, una verdad absoluta, cosa que repugna al nuevo orden mundial, que solamente parte de verdades relativas dictadas por el Estado y por el mercado. Además, el mensaje de Cristo está centrado en el reino de Dios, está centrado en el concepto de comunidad. La iglesia misma es comunidad para la salvación y esto también repugna al nuevo orden mundial. El mensaje de Cristo está basado en el amor, y el amor que es lo contrario al egoísmo, en el cual se pretende fundar el nuevo orden mundial, en individuos aislados, inconexos, incapaces de la caridad. ¿Sí? La verdad de Cristo es una verdad capaz de producir libertad. Y precisamente el nuevo orden mundial es una esclavitud disfrazada de libertad. Ahora bien, la Iglesia Católica es signo de la presencia de Cristo en el mundo. De ahí se comprende que todos los días, día tras día, haya un ataque amplio, sistemático, constante y prolongado a la única iglesia que Cristo fundó, que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la única comunidad supranacional basada en valores contrarios a los del nuevo orden mundial, capaz de oponerse a este mundo que nos quieren imponer. ¿Sí? Es la única, nadie más. Entonces, por eso el interés en destruir a la Iglesia Católica en este momento. ¿Qué nos espera en el futuro? Bueno, en el futuro solo tenemos dos opciones. O nos organizamos o nos extinguimos. O comenzamos a participar en política e incidir en las decisiones de gobierno, o aceptamos calladamente que nos acaben. ¿Sí? Nada más. O te mueves o te empiojas. O haces algo o aceptas tu destrucción. Cualquiera de las dos cosas. ¿Sí? Afortunadamente ya hay hermanos que han comenzado a lanzar diferentes iniciativas en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, el padre Santiago Martín en España fundó los franciscanos de María, ¿verdad? Para defender la doctrina católica. El movimiento Viva Cristo Rey aquí en México, por ejemplo, se organizó precisamente para que los católicos estén informados y puedan incidir en las decisiones de política pública. En España crearon una plataforma que se llama Hazte Oír, ¿verdad? Por medio de la cual tú puedes hacerle saber a tal o cual funcionario de gobierno que no estás de acuerdo con tal o cual decisión, ¿sí? Y puedes mandarle un mensaje personalizado. Y en México existe otra iniciativa también muy importante que se llama Hazte Sentir, ¿sí? Que pretende más o menos lo mismo que Hazte Oír, pero además propone también algún tipo de organización. ¿Cuál es el problema con todas estas iniciativas? Que son iniciativas distanciadas las unas de las otras. Todos queremos trabajar, pero cada uno por nuestra cuenta. ¿Sí? Entonces todas son muy buenas, ¿verdad? Y hay otras más que no estoy mencionando aquí, pero son maneras como algunos hermanos nuestros se han propuesto responder al desafío del nuevo orden mundial. ¿Qué podemos hacer tú y yo para tratar de movernos en la presente coyuntura y evitar que todos los peligros que representa el nuevo orden mundial se materialicen? En primer lugar, tenemos que cambiar la forma como transmitimos nuestra fe. Tenemos que alertar a nuestros hermanos, la mayoría de los cuales desafortunadamente todavía están dormidos. Los tenemos que alertar acerca del peligro, porque esta, mis hermanos, no es una guerra de conquista, es una guerra de exterminio. ¿Sí? Los conductores del nuevo orden mundial no se van a conformar con que nombremos sacerdotisas, con que permitamos la comunión de los divorciados, de los protestantes, con que aprobemos el aborto, con que bendigamos la homosexualidad. No se van a conformar con eso. Se conforman solamente con nuestra destrucción. ¿Sí? Quieren que dejemos de existir, no nada más que mutilemos a Cristo. Hay muchos hermanos nuestros, sacerdotes, obispos, laicos, que dicen, bueno, ya, que nos dejen de atacar. ¿Qué es lo que quieren? Que apoyemos el aborto. Vamos a apoyar el aborto de una vez. ¿Qué quieren más? Que apoyemos la eutanasia. Vamos a hacerlo, pero que nos dejen de fregar. No,
Es que ellos no quieren nada más que tú mutiles a Cristo. Quieren que deje de existir. ¿Sí? Se engañan todos aquellos que piensan que podemos llegar a una solución de compromiso con el mundo. Eso es un absurdo. Y ellos, masones, lobby gay, ¿verdad? Feministas radicales, ellos no se engañan. Lo que quieren es nuestra muerte. No nada más que dejemos de enseñar esto o aquello. Tenemos entonces también que defender nuestra fe de los enemigos de fuera, pero también de los de adentro, de todos aquellos que ponen en entredicho o en duda todo o parte del mensaje cristiano, los que no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, los que aprueban aquello que a los ojos de Dios es pecado, como la homosexualidad o el aborto, los que no creen en la vida eterna, ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio, ¿sí? Todos esos católicos tibios que simpatizan con el enemigo y que están a favor del aborto, en contra de la vida y en contra de la familia. Tenemos que aprender a defender nuestra fe, incluso frente a los sacerdotes cuando estos ya han traicionado el Evangelio. Me ha tocado, por ejemplo, estar presentes en reuniones en donde he escuchado a obispos decir, por ejemplo, es que los sacramentos ya no son importantes, lo importante es que seas buena persona. Si hay amor, no importa, tú puedes tener relaciones sexuales fuera de tu matrimonio, desde que haya amor. No, mis hermanos, la fornicación sigue siendo pecado, el adulterio sigue siendo pecado, ¿sí? Y tiene que haber alguien que lo diga, y es que hay vida eterna. Sí, qué bueno que te preocupes por vivir bien, por ser feliz en esta vida, pero también te tienes que preocupar por la salvación de tu alma. Y el nuevo orden mundial solo quiere que nos preocupemos por esta vida y ya, que dejemos de pensar en la vida eterna, que no se enseñe más. Y fíjate bien cómo poco a poco lo han ido logrando. Ya en las homilías ya no se habla de la vida eterna. Muchos sacerdotes, por ejemplo, ya hablan más como promotores, como animadores, como coaches, ¿verdad? Que como sacerdotes. ¿Por qué? Porque ya no se habla de la vida eterna, ya no se habla del cielo, ya no se habla del infierno, ya no se habla del purgatorio. ¿Sí? Decía el padre Santiago Martín, desde el 8 de diciembre de 2020, el Papa Francisco inauguró el año de San José y nosotros cada día podemos ayudar a que un alma salga del purgatorio. ¿A quién de ustedes le informaron? ¿A quién de ustedes su obispo, su sacerdote se lo informó? A nadie, porque ya hay muchos que no creen en la vida eterna. Y no creer en la vida eterna es el comienzo del ateísmo. ¿Sí? El Papa, el Padre Santiago Martín a veces nos pregunta, yo no sé si tú sigas creyendo en la vida eterna. ¿Por qué? Porque ya son muchos los católicos, laicos, sacerdotes, obispos que ya no creen. Entonces hay que aprender a defender nuestra fe. ¿Sí? Si el sacerdote, por ejemplo, dice que el purgatorio no existe, es que el infierno no existe, pues aprender a contradecirlo. ¿Sí? Algunos hermanos nuestros, los más esclarecidos, como el Papa Benedicto XVI, como Fray Nelson Medina, como el hermano Fernando Casanova, que es laico igual que nosotros, han hecho algunos ejercicios tratando de anticipar cómo va a ser el mundo dentro de unos 100 o 150 años. Y más o menos nos dicen lo siguiente. Dentro de unos 100 años, la comunidad católica va a ser una comunidad mucho más pequeña, pero mucho más sólida. Es decir, desafortunadamente dentro de unos 100 años vamos a quedar tal vez el 5 o el 10% de los católicos que somos hoy. La mayor parte van a ser protestantes, van a ser creyentes no practicantes, van a ser alejados. ¿Sí? De por sí hoy ya son pocos los que van a misa, en 100 años van a ser casi nadie. Esto se ve sobre todo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Decía el padre Santiago Martín, cuando van a misa 8 personas ya brincamos de alegría a los sacerdotes, son mucha gente, ¿no? Decía Fernando Casanova, por ejemplo, que dentro de 100 años los hijos de los que hoy se están saliendo de la Iglesia Católica para meterse en una secta evangélica, esos hijos de esos que hoy están saliendo de la Iglesia Católica, en 100 años van a ser musulmanes. Y muchos, desafortunadamente, también dicen que dentro de 100 años los católicos vamos a ser proscritos y perseguidos violentamente. Ya hay de hecho violencia, ya hay incendios de templos, ya hay agresiones a nuestros sacerdotes y a nuestros obispos, ya la hay.
solo que es localizada, pasa lejos de nosotros, pasa en otras diócesis, en otras regiones, pero los asesinatos de sacerdotes ya son una realidad el día de hoy. En el futuro va a ser peor. En el caso, por ejemplo, de Europa, los gobiernos están permitiendo la inmigración musulmana en países cristianos. ¿Para qué? Pues para que acaben con los cristianos, ¿verdad? Es como mandar traer a los gatos para que se coman a los ratones. Y cuando ya no haya más ratones, o sea, más católicos, pues entonces que ya solo queden musulmanes, que son más fáciles de controlar por las estructuras que ellos tienen de gobierno de su propia religión y por la flexibilidad de sus creencias. Ellos son una religión de libro, por lo tanto se admite también que cualquiera interprete el libro como se le pegue la gana. Entonces este es el panorama que nos espera dentro de unos 100 años y nosotros tenemos que prepararnos ya desde el día de hoy. Ya se están expidiendo leyes inicuas para hacer imposible la práctica de la fe cristiana. En los próximos años se van a implantar leyes, por ejemplo, para que la persona que enseñe la doctrina cristiana plenamente sea castigada. Por ejemplo, todo aquel que enseñe que la homosexualidad es pecado vaya a dar a la cárcel. Ya desde ahorita existen estas leyes, pero en el futuro se irán haciendo leyes más frecuentes y más duras. Que no les extrañe, hermanos, dentro de unos años van a saber que un sacerdote o que un laico cayó en la cárcel por predicar la verdadera doctrina de Cristo, por predicar que el adulterio es pecado, por predicar que la homosexualidad es pecado. ¿Sí? Y esa es una propuesta que ya desde ahorita ya se está planchando por parte de la masonería. Lo que les falta es esperar el momento oportuno, ya sea para expedir la ley o para aplicarla. Pero eso es a donde estamos caminando. Entonces, ¿qué podemos hacer tú y yo? Dice el padre Santiago Martín. En primer lugar, confiar en Dios, ¿verdad? Tener confianza en Dios y tener esperanza. No abandonarnos en la desesperación creyendo que ya es todo perdido, que ya está todo perdido, ¿no? También tenemos que tener presentes que este es un movimiento, este es un momento, perdón, de definiciones y de fidelidad. Es en este momento que tú tienes que decidir si estás con Cristo o contra Cristo, si estás a favor de la sana doctrina o no te importa. Tenemos también que buscar la santidad, tenemos que abandonar la tibieza en la que hemos vivido. Tú y yo nacimos en familias medio católicas en donde la fe no se practicaba o no se tomaba en cuenta prácticamente. Bueno, pues tenemos que abandonar la tibieza, tenemos que buscar la santidad. Es curioso que nos toque decir eso a nosotros, que vivimos en este tiempo, ¿no? Pero tenemos que buscar ser santos, vivir la santidad. También tenemos que profundizar en el conocimiento de nuestra fe, leer la Biblia. Tenemos muy buenos maestros católicos que nos ayudan a leer la Biblia, leer el catecismo de la Iglesia Católica, estudiar apologética, para que no venga así de vez en cuando un partidario, ¿verdad? Del nuevo orden mundial, un sacerdote progre, un catequista progre que nos diga, bueno, sí, en el pasado el aborto fue pecado, pero ya no lo es más, la Iglesia ya lo acepta, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, pues tú tienes que conocer la doctrina cristiana, la verdadera doctrina, y para eso tienes que leer la Biblia. Para eso tienes que estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Para eso tienes que estudiar apologética. ¿Cómo vas a defender tu fe si no tienes las herramientas? Entonces, tienes que tenerlas, tienes que preocuparte por tu formación, por tu verdadera formación, aunque les caigas gordo a los demás, ¿sí? Este es un momento también de fidelidad al Papa y a los obispos. Tenemos que entender una cosa. El Papa está bajo mucha presión, mucha presión. La Iglesia de Alemania, por ejemplo, la Conferencia del Episcopado en Alemania, ¿verdad? Amenaza al Papa. Si no apruebas el aborto, si no apruebas las uniones homosexuales, si no apruebas la comunión de los divorciados, si no apruebas la comunión de los protestantes, yo me salgo de la Iglesia Católica. Y eso es presión.
Entonces el Papa necesita nuestro apoyo también para poder defender la ortodoxia católica. No es el momento para que le escatimemos el apoyo al Papa, es el momento de que lo apoyemos a nuestro Papa y a nuestros obispos si están en verdadera consonancia con las enseñanzas de la Iglesia Católica, con la fe que los apóstoles nos legaron. ¿Sí? Entonces, lógico, si yo viviera en Saltillo, por ejemplo, donde mi obispo se proclama abiertamente un partidario del movimiento gay, pues entonces ahí no podría haber fidelidad, ¿verdad? No la puede haber porque ya hay una traición de antemano. Pero en ausencia de eso nosotros tenemos que acompañar a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos y al Papa. ¿Sí? También tenemos que tratar de incidir en la vida pública, votar como católicos. Desafortunadamente hemos llegado a un momento en el que todos los partidos están controlados por la masonería y todos los partidos, sean de izquierda o de derecha, trabajan en el nuevo orden mundial. A mí me tocó regresar a la Iglesia Católica a fines del siglo pasado y en aquellas épocas se nos decía, mira, católico tibio, vota por el PRI o vota por la izquierda. Católico consciente, católico maduro, vota por el PAN. Eso ya no existe. Ya todos los partidos están impregnados por la masonería, todos los partidos defienden el aborto, todos los partidos defienden las uniones homosexuales. Ya no te dejes engañar, no pienses que el PAN es la opción, el PAN no es la opción. Xóchitl Gálvez, por ejemplo, algunos grandes personajes del Partido de Acción Nacional son promotores del aborto y de la ideología de género. No te dejes engañar. Ahora tenemos una situación mixta en donde tienes personas que militan en partidos de izquierda y defienden la vida y personas que militan en partidos de derecha y que son pro muerte. Entonces ya no puedes a rajatabla votar por un partido. ¿Sí? Ya no puedes. Llegó una época en la que tienes que acercarte al candidato, conocerlo, preguntarle, y si estás seguro de que es un buen cristiano, si estás seguro que es a favor de la vida, votar por él. Sea del partido que sea, podría ser hasta de Morena, ¿eh? O de la izquierda. ¿Sí? Esa es la época en la que estamos hoy. Tenemos que incidir en la vida pública, votar por personas, no por partidos. ¿Sí? De otra manera, pues vamos a seguir siendo, pues como hasta ahora, un cero a la izquierda, eso es lo que somos ahora. Y debemos, en la medida de lo posible, tratar de despertar a nuestros hermanos que aún duermen, ¿no? Tenemos que ser, como decía por ahí alguno, los perros de Dios. Ladrar para que nuestros hermanos despierten. Isaías 56:10 dice, esos cuidadores, esos perros, están todos ciegos. No ven, no saben nada. Son todos como perros mudos, que no pueden ladrar. Tendidos en sus lechos, en sus camas, no hacen más que dormir y soñar. Así están la mayor parte de los católicos dormidos. Ni cuenta se dan de lo que están pasando. Ni cuenta se dan de que ya hay por ahí personas enseñando cosas que no son conforme a la doctrina católica. Ni cuenta se dan, ¿verdad? De que hay personas que amenazan al Papa con que si no acepta esto o aquello, ¿verdad? Y se van a salir de la Iglesia Católica. Ni cuenta se dan. Catequistas que no les interesa su propia formación, ¿sí? Que no les interesa lo que se les está enseñando. O al contrario, cuando se les da la sana doctrina, la desprecian. Y cuando se les enseñan falsedades, hasta contentos se ponen, ¿verdad? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, cómo cuando llega un charlatán a predicar la falsa misericordia, ¿verdad? Todos le aplauden y todos lo quieren y dicen, ay, qué hermoso habla, esto sí es verdadero cristianismo. Mira, Dios nos ama y quiere que sigamos pecando como hemos pecado hasta hoy. Porque Dios nos ama, Él ya sabe que somos así, rateros, ladrones, ¿verdad? Asesinos, mentirosos, Él ya sabe y nos ama así como somos, ¿verdad? Pues no, mi hermano, la verdadera misericordia es la que Jesús nos enseñó, ¿verdad? En el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. O sea, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. La verdadera misericordia perdona, pero también pide que haya un cambio en el pecador, pide que haya conversión. En cambio, si yo llego y nada más hablo de amor, ¿verdad? De que todo se nos perdona, pues la gente está feliz y te aplaude y te apoya, ¿sí? Pero no creas tú
que por traicionar a Cristo las iglesias se van a llenar. En ningún lugar los que se han propuesto traicionar a Cristo han llenado sus iglesias. Y te pongo un ejemplo, el obispo Vera de Saltillo. Él está a favor del matrimonio gay, está a favor de toda clase de impurezas sexuales, ¿verdad? Las promueve, las apoya, las defiende con todos los medios a su alcance y no consigue llenarte uno de sus templos. Y tú dices, qué raro, ¿no? Porque si ya traicionó a Cristo, se supone que Satanás te tiene que premiar llenándote tus templos. Y no, no pasa eso. En ningún lugar. ¿Sí? Entonces, no nos queda otra más que, aunque estemos solos, seguir combatiendo por la verdad y tratar de que nuestros hermanos despierten. No lo vamos a conseguir con todos. Muchos hasta se molestan cuando les hablas de este tipo de cosas. ¿Sí? Pero lo tenemos que seguir haciendo. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta la próxima. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.